Continuamos con más Circo Romano, 22-29 ya de este miércoles en la República Argentina, y tengo a mi izquierda el placer y el honor de presentar a Aníbal Esmoris, uno de los productores de la película Fuck You, El Último Show, que documenta lo que fue la presentación de After Chabón en 1987 en el Estadio Obras Sanitarias, el último disco de Sumo. El último disco de Sumo, el último recital importante de Sumo, un gran evento. Bien, Buenas que noches. Bueno, bien, muchas gracias por venir. ¿Cómo estás? Muy bien. El registro cuenta con la filmación que ha hecho Rodrigo Espina y que también fue incluida en el documental de 2007 de Luca, que eso se da por pedido de él, ¿no? Sí, en realidad Fuck You, El Último Show, quien lo registra es José Luis García, que es el director. A pedido de Espina, Luca le pidió a Espina que lo grabe, que grabe los shows, porque sentía que se iba a morir, que no llegaba a fin de año. A lo cual nadie le daba mucha bola, es como yo te diga ahora, uy, me duele el estómago, siento me voy a morir. Y bueno, decía, dale, boludo. Nadie podía pensar que se iba a morir, sin embargo, 2 meses después falleció. El registro, le contamos a la gente que está del otro lado, ayer se proyectó, por ejemplo, en el Gomont, y como contaba el Moro, durante el fin de semana va a haber proyecciones en Olivos, vamos a hablar de eso más adelante, pero También está en comunicación ahora José Luis García del otro lado. ¿Nos escuchás, José Luis? Sí, ¿qué tal? Los escucho, buenas noches. Disculpen que no estoy ahí, pero tenía un compromiso, no podía zafar, pero estoy por lo menos por Zoom. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Le estábamos contando a la gente y charlando acá con Aníbal acerca del registro Fuck You, El Último Show, que cuenta con imágenes de lo que es el backstage, el show, y incluso el post-show de lo que fue la presentación de After Chabón. ¿Cómo era en ese momento estar al lado de Luca, más allá del registro que uno puede ver en una pantalla, que no es lo mismo que estar al lado de Luca en ese momento, ¿no? Si bien obviamente que es un material muy valioso y que está buenísimo, hoy tuve la suerte de poder observarlo. Me interesa también cómo era el impacto de estar al lado de él y compartir esas situaciones. Bueno, la verdad es que, como decía Aníbal, el que era realmente amigo de Luca era Rodrigo, y a él le encomendó Luca de una manera bastante informal grabar los conciertos, y creo que, bueno, lo que le pasaba a Rodrigo, y creo que también es lo que me pasaba a mí, que tenía 22 años en ese momento, es que era increíble tener carta blanca para entrar con la banda al show y al escenario y al camarines, porque nada más ni nada menos que Luca era el que lo estaba pidiendo. Esa noche justo Rodrigo no pudo ir porque se casaba el hermano, entonces me dio la cámara y me dijo, bueno, yo realmente sentí como una responsabilidad muy grande en ese momento, y le digo, bueno, ¿qué hago? Me dice, vos seguilo a Luca. Y la verdad es que, bueno, Luca tenía la voluntad de que se hiciera este registro, y esto se ve en la película, y yo lo seguí a Luca, y bueno, a quien mejor también aparecen otros personajes en la película, como Pettinato, que es como su partner intelectual, y los otros músicos también sorprendidos de la presencia de una camarita VHS, pero siempre tirando buena onda. Y la verdad es que en ese momento yo no tenía una conciencia del tipo de registro que estábamos haciendo en ese show solo o en los siguientes con Rodrigo, porque era un presente vivo, digamos, ¿no? Después la dimensión mítica que tuvo Luca y Sumo es lo que le da un relieve a este material que lo hace tan valioso, ¿no? Bien, y se proyectó ayer en la sala del Cine Gomont, y va a estar este fin de semana, el sábado, con 2 funciones. 2 funciones en el IOR este sábado, Día del Amigo, a las 18:30 y a las 21, siempre con entrada libre y gratuita, porque la película la hicimos como patrimonio cultural. Consideramos que ese material tenía que ver la luz a como sea, y ese es el camino que encontramos para ello, y estamos muy felices
que así sea. Nos sentimos muy contentos de estos encuentros. Ayer, por ejemplo, el Gomón fue una verdadera fiesta. La gente canta, disfruta mucho y tenemos la suerte que va mucha gente a verla, ¿no? Como cada una de las veces la dimos en el Gomón, una sala de 615 butacas y se quedan otros 615 afuera. Nosotros hace unos años tuvimos la posibilidad de charlar con Rodrigo Espina, con el recordado Rodrigo Espina, y nos comentaba, lo hicimos en esa oportunidad un 17 de mayo, que era el cumpleaños de Luca, y él nos comentaba que tenía la idea y tenía material para sacar una segunda parte. ¿Es parte de esto que se ve publicado en la película, que iba a ir a ese material? Rodrigo tenía la idea, nosotros hicimos Luca la estrenamos en el 2007, pero trabajamos 10 años más o menos previamente para hacer esa película. Y pasados 10 años, o sea, en el 2017, ya hace unos cuantos añitos también, quisimos hacer algo que Rodrigo tenía en la cabeza hacía rato, que él llamaba The Last Show. Junto con José Luis grabaron este show y grabaron varios shows más, un par de Cementos, Taiwán, Airport. Y bueno, por diferentes circunstancias no logramos hacerlo, trabajamos mucho para ello y no logramos hacerlo. Rodrigo falleció hace 2 años de una manera intempestiva de un ACV, que lo dejó tendido en el baño de su casa. Y días después habían acordado con José Luis de hacer una presentación de este material, que es Facchio, el último show, en bruto, no como está hoy, no hecho una película, no con edición, sino en bruto. El bruto del material, como venía de una punta a la otra, en lo que fue en el Museo Histórico Nacional, una muestra que se hizo hace un par de años sobre el rock de los 80, una muestra muy importante. Ahí en Parque Lezama, ¿no? Exactamente. Sí, estuve. Ayudamos ahí un poco porque, bueno, parte del material había quedado en casa de Rodrigo, etcétera. Y a partir de esa proyección, José Luis nos convoca a mí, a Marcelo Yapses, el otro coproductor, para finalmente hacer esta película que en su momento no logramos hacer. Trabajamos un par de años en ello, bastante, hasta que llegamos a que los planetas se alineen, a que de alguna manera los músicos acompañen esta propuesta de patrimonio cultural, a lo mismo que Andrea, de que no haya un negocio detrás, de que se exhiba gratuitamente, y esa es un poco la génesis de la película. Contanos, Aníbal, y también a José Luis, cómo fue la presentación en el Bafisi, ¿no? Porque ahí fue donde la gran presentación. Fue el estreno, sí. O sea, ¿cómo fue? Cuéntenos. No sé si José quiere contar, si no, igual te adelanto, teníamos una idea de presentarla en el Festival de Mar del Plata. Lamentablemente, como ustedes saben, vivimos una época muy difícil, un ataque brutal a la cultura, un ataque terrible a la cinematografía, con un instituto de cine cerrado. Fue un milagro que se haya hecho el Festival de Mar del Plata el año pasado y creo que va a ser un milagro mayor que se haga el próximo, ya que renunció su presidente, su programador, etcétera, etcétera. Entonces estábamos en una situación muy complicada para llevarla al Festival de Mar del Plata porque no teníamos certeza de qué iba a pasar, si iba a pasar, cómo se iba a pasar, etcétera. Decidimos esperar un poco y optamos por el Bafisi. Javier Portafus vio la película en casa de José Luis, le encantó y nos convocaron para que sea la película de cierre del Bafisi. Y ahí fue el estreno mundial de esta película, con 2 funciones, un viernes y un sábado, y cerramos el Bafisi con mucha alegría, también con... La palabra no es éxito, pero con mucha concurrencia de público. Sí, la verdad es que complementando un poco lo que dice Aníbal, para nosotros fue muy emocionante el contacto de poder ver la película y poder ver este material que está bastante editado, no en bruto, pero es el fluir
de lo que fue esa noche. Es decir, es casi la sensación de una toma secuencia que va siguiendo a Luca y a los músicos por todo lo que es el backstage y el show. Que este material haga el contacto con su público natural, digamos, ¿no? Que no solo eran los fans de Sumo, y no solo eran los fans de Sumo de aquella época, sino encontrarnos con chicos de 25, 20, 16 años que ya eran fans, que ya son fans de Sumo, emocionados por poder ver un material de un grupo de una época donde no había teléfonos, no había redes. Entonces la verdad es que fue muy emocionante el contacto de este material con todo el público, ¿no? Finalmente. José Luis, ¿cómo estás? César te habla. Te quería hacer una consulta, o una pregunta en realidad, apelando más a la memoria emotiva que al producto terminado. Vos cuando grabás, cuando sos parte de este recital, cuando estás detrás de Luca con la camarita, al poco tiempo Luca fallece. 2 meses. 2 meses después, exacto, fallece. ¿Tenés algún recuerdo de qué te pasa a vos después de esa noticia y sabiendo el material que tenías en mano? ¿Qué relevancia toma en tu personalidad, ¿no? En tu forma de ver la música, en tu forma de ver a Luca a partir de la muerte de Luca, teniendo un material, me imagino que hiper crudo en ese momento, pero 2 meses después? Mira, yo el material siempre fui consciente que el material era un material que gestó Rodrigo, ¿no? Y yo era muy amigo de él, lo conocí trabajando los dos en la película La Historia Oficial. Lo quería mucho a Rodrigo y la verdad es que siempre, como te digo, no es que lo fuimos a grabar todo esto pensando en hacer una película, era más la aventura de estar con Sumo arriba del escenario. Entonces nunca pensé en que yo iba a procesar este material luego, como finalmente después de décadas sucedió. Para mí es el día de hoy que veo la película proyectada y digo, wow, cómo lo estaba siguiendo a Luca todo el tiempo y poniéndole la cámara en la cara prácticamente. Él se lo tomaba con humor y tenía la mejor onda porque realmente quería que se hiciera este registro, pero quizá hoy, con la idolatría que yo siento por Luca y por Sumo, quizá no me atrevería a hacer lo que hice descaradamente a mis 22 años, ¿no? Pero yo recuerdo, para mí fue fuerte ese mensaje de Luca, que como decía Aníbal, al principio Luca era inmortal, o sea, que él diga no llego a fin de año, bueno, está bien, dijo es una frase de una canción. No, bueno, fue real. Y la verdad es que yo sentí su muerte. Digo, a mí se me había muerto una abuela unos años antes, pero bueno, de viejita, lo que sea. La muerte de él fue algo que realmente me pegó mucho. A Rodrigo le pegó mucho más. Le pegó realmente mucho más porque él estaba muy embarcado afectivamente también con Luca y con Sumo, y le llevó muchos años poder concretar el documental que hizo con Aníbal y Marcelo. Pero bueno, nada, fue como la muerte de un ídolo, ni más ni menos, y de alguien con el que habíamos estado muy cerca, ¿no? Fue bastante fuerte, y la sensación de decir, bueno, la vida se puede acabar de un día para el otro, ¿no? Algo que noto, que noté cuando lo hablamos con Rodrigo Espina en su momento, y cada vez que él hablaba de Luca también, y los músicos que han compartido escenario con él durante esos años, que hay un recuerdo, una admiración, un cariño muy grande con un legado que él les dejó, y muchos, que yo creo que va obviamente más allá de lo musical, y a muchos el personaje les pegó por lugares distintos, lo flashó. Hay quien te dice simplemente por ahí nunca había conocido un tipo tan libre como Luca y aprendí un montón de cosas. A ustedes tanto, Aníbal, como a vos, José Luis, ¿por dónde les pegó el personaje? ¿Por dónde les llegó? ¿Qué fue lo que los conmovió a ustedes? Que todos entendemos que si a casi 40 años de la muerte de Luca estamos hablando de él todavía, por algo es, ¿no? Realmente era alguien grande. Sí. Y estamos hablando de un tipo que, perdóname que te interrumpa, sí, por favor. No es que llenaba un River Plate, por ejemplo, ¿no? No, tampoco se llenaban River Plates en esa época. Se llenaban obras, que era algo bastante más pequeño, pero que era hacer un obras en ese momento, sí, era hacer un River Plate. Sí, digo, no lo digo restándole valor ni nada. No, estilo, simplemente para ponerlo en contexto. Luca era un adelantado,
básicamente. Luca habla en la película, habla en esos momentos sobre lo que de hace algunos años aprendimos todos, por ejemplo, a dejar de ser un poco machistas, ¿no? A defender o a darle un lugar a las mujeres o a darle un lugar a la diversidad. Era un tipo muy respetuoso dentro de esos mensajes, más allá de lo musical. Era un tipo que pregonaba el amor y que pregonaba el respeto. A mí me llegó por ese lado, y me llegó, yo siempre hago una analogía con la vida de Luca. Luca es como la historia del príncipe y el mendigo. O sea, un chico en su momento que nació en una familia acomodada, bastante acomodada. Su padre era un especialista en arte chino, probablemente el más importante que existió en el planeta. Su madre era una mujer muy culta. Se crió en un colegio, hizo todo su secundario en Escocia, en el Gordonstoun. En ese momento al Gordonstoun solo podían ingresar los hijos primogénitos varones de una familia determinada. Recuerdo cuando nosotros fuimos a filmar al Gordonstoun, llegamos un sábado y salían los chicos porque estaban internados, y era un Rolls Royce atrás del otro que salía, un Rolls Royce atrás del otro. Luca compartió ese colegio con Timmy McCann, quien fue el manager de Sumo, y también compartió ese colegio con quien hoy día es el rey de Inglaterra. ¿Y qué es lo que hizo Luca en esta analogía con el príncipe y el mendigo? Exactamente eso, saltar el muro, se escapó de la escuela, pasar del otro lado e intercambiarse con el mendigo, pasar a ser el mendigo, dejar de lado su bienestar económico, dejar de lado esa familia y acercarse al pueblo. Estar en contacto con la gente. Acercarse al pueblo, estar en contacto con la gente. De hecho, en la película también se ve algo de eso, donde Pettinato dice que no hay que estar en una torre de marfil, que hay que no perder el contacto con la gente. Bueno, eso es lo que hizo Luca. Luca se juntaba en Humahuaca y Agüero y se iba a chupar vino con los muchachos del barrio. Él cuenta, se ve en la filmación de que había estado becado para Cambridge y no quiso ir. Luca hablaba 5 idiomas, entre ellos el chino, el inglés, el español, 5 idiomas hablaba, el francés. Era un tipo que se iba a dormir leyendo a Shakespeare. Era un tipo muy culto. Y nosotros veíamos esa imagen de un Luca andrajoso. ¿Un antihéroe puede ser? Un antihéroe, un tipo que comprendió que la vida pasaba por otro lado y que había que compartir la vida con la gente común, y tratar de dar aquello que él había absorbido, que había tenido, compartirlo. Y José Luis, ¿a vos por dónde te llegó el personaje? ¿Qué fue lo que te flashó de él? Bueno, yo desde que lo conocimos con Rodrigo, digamos, a principios del 87, hicimos un cortometraje que dirigió Rodrigo. La verdad es que la imagen primera que uno puede tener de Luca es esa bestia del rock, ese tipo arriba del escenario, bestia en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Ese tipo rudo, pero él era una persona muy dulce, era una persona realmente muy, muy amorosa, como muy buena gente, y a mí eso fue lo primero que me fue llamando la atención, y después, la verdad, pensándolo más, reflexionándolo más, yo creo que él es un tano que a la vez se educó en Inglaterra y vino a Buenos Aires. Y yo creo que nosotros acá yo me identifico más con el humor de los italianos o de los ingleses, siendo porteño, quizás no pasa en todo el resto de la Argentina, pero con el humor de los italianos y de los ingleses que de los españoles, por ejemplo, ¿no? Esa ironía, el doble sentido. Y yo creo que él hizo como una alquimia juntando esas tres cosas junto con el abasto, digamos, y que lo hacía un personaje muy luminoso, ¿no? Muy mágico y muy seductor y muy atractivo para el que estaba cerca de él, ¿no? Bien, este registro de... Como dato de color, quiero decir que yo conocí el colegio donde estudió Luca. ¿El Gordonstoun? Sí, hace 20 años,
20 años, 2001, ahí poco antes de la supercrisis. Hice un viaje a Escocia y yo tengo familia allá. Y en ese momento alguno de mis primos estaba estudiando en una universidad, en Stirling, y se vino a Edimburgo para estar conmigo. Hicimos un viaje, digamos, que fue hasta la otra punta de Escocia, que es donde está el colegio. Hicimos un viaje y después una caminata de casi 400 kilómetros en 10 días, recorriendo todos los pueblitos, y pasamos por Eileen, creo que es el pueblo. No, ahí te agrego yo otra notita de color. Sí. El pueblo es Cruachán. Cruachán, ahí está. El Gordoston está en Cruachán. José Luis hacía recién mención a un cortometraje en el que Luca participó, y vos estuviste también en esa producción, que era el día que reventaron las lámparas de gas, ¿verdad? Sí, hice la fotografía y la cámara, sí. Hay algo que, debe haber un montón, pero ¿qué nos podés contar de esa experiencia? Para el que no lo sabe, hay un cortometraje en el que Luca participó como actor, entre otros personajes que hay ahí dando vueltas, que en una época, incluso ahora debe estar en YouTube disponible, así que lo pueden buscar. Pero ¿qué nos podés contar? ¿Qué recordás de aquel momento? Bueno, ese era un momento, esos años, digamos, mediados y fines de los 80, estábamos mucho con Rodrigo en el Paracultural, que era el centro paracultural del Under, digamos, porteño, ahí en la calle Venezuela, donde de ahí salieron las Gambas al Ajillo, el Club del Clown, perdón, los Messi, Batato, Urdapilleta, Tortonese, digamos. Realmente era un semillero de un talento increíble, infinito. Pasaron muchas bandas de música también por ahí. Hasta llegaron a tocar los Redonditos de Ricota, detonando todo el lugar y las calles alrededor. Y bueno, en el corto actúan muchos de los actores que eran amigos nuestros ahí del Paracultural, ¿no? Y Rodrigo, recuerdo, no sé si se lo encontró por la calle o lo fue a buscar a la salida de un concierto y se presentó ante Luca y le dijo, che, ¿no actuarías en un corto que quiero hacer? Y Luca dijo, sí, dale, vamos. Así como era él, ¿no? Y la verdad es que vino un día y estuvimos grabando ahí en una terraza en la zona de Congreso y fue muy divertido. Y también el estreno del corto de Rodrigo y otros cortos míos en el Centro Paracultural, que bueno, nada, era como el antro del underground en esos años, y que Luca solía visitar y iba bastante seguido, incluso días de semana donde no había nadie, él iba ahí a tomarse una ginebra, ¿no? Bien, búsquenlo, los que están del otro lado, es una locura, ese corto es muy lindo de ver. Les iba a preguntar hace un rato sobre tanto este registro que forma parte de mostrar a Luca de una forma, así como también lo fue la película Luca de 2007. ¿Cómo se sienten ustedes con respecto a la forma de contar la historia de Luca que hubo antes? Que eso yo en su momento también lo hablé con Rodrigo, que hay un registro de una película que fue Luca Vive, el capítulo de Sin Condena también, que fue como todo bastante caricaturesco. Y creo que a los que valoramos el personaje y el músico, nos parece que es necesario, que son tanto este registro Fuck You como Luca en su momento son imágenes necesarias para mostrar lo que realmente era Luca, ¿no? Sí, hay esas experiencias previas que vos decís, la de Sin Condena, bueno, para el olvido. Yo lo vi, a ver, yo siempre lo menciono y recomiendo mirarlo después de ver lo que hicieron ustedes, realmente, para tomarlo como un consumo irónico pero real, digo, ¿no? O sea, si vas a ver esto, antes mirá la realidad, digamos, ¿no? Igual, digo, participó gente en esa grabación, sí, de Sin Condena que es amiga, digo, ¿no? Pero la verdad era vergonzosa. Luca Vive no le fue mucho mejor tampoco en ese sentido. Si
bien también, hay gente amiga que ha trabajado allí, pero era algo, como vos decís, muy caricaturesco, muy fuera de tono. Bueno, muy Rodrigo, fuera de por lugar. ejemplo, a nosotros nos decía que él la consideraba que era una buena película de rock, pero que no era la historia de Luca Prodan. Del capítulo de Sin Condena tuvo palabras un poco más, más complejas. Una mierda, de haber dicho. No fue tan literal, ¿eh? Pero no, él dijo que era algo que él decía que era algo que estaba muy claro, que se había hecho sin ningún amor por la historia y el personaje, y que era algo que él se imaginaba que se habrán cagado de risa mientras lo hacían, que lo han tomado sin ningún tipo de seriedad, digamos. Lo de Sin Condena fue claramente una cuestión comercial. Yo los escuché a ustedes hablar un poco en la apertura. Hay una gran diferencia entre lo que es el arte y lo que es el entretenimiento. Son dos cosas muy distintas. Lo de Sin Condena tenía que ver con el entretenimiento, digo, una producción televisiva, un ciclo, cerrar un espacio, digo, otro tipo de producción. No había la profundidad que puede tener una película hecha con una visión artística, ¿no? También hay muchas películas de entretenimiento. Sí, y aparte era un programa que presentaba casos policiales, y está presentado como el caso Luca Prodan, ¿no? Exactamente, sí. Y la otra, yo diría que fue un intento fallido de Jorge Cosia. Esa es mi opinión. Tengo gran respeto por Jorge, trabajé mucho con él. Ha hecho buenas películas como Mirta de Liniers en Estambul. Ha hecho una película muy interesante sobre Perón con Galazo. Y ha hecho otras cosas cuando se acercó a otros lugares un poco más fallidas, digamos. Creo que Luca Vive ha sido un intento fallido de algo planteado con honestidad quizás, pero que bueno, que no salió de todo bien. Eso es lo que yo puedo pensar en relación a eso. Cuando se hizo la película de Jorge, nosotros ya estábamos haciendo Luca hace un rato. De hecho tuvimos unas idas y vueltas con Jorge en relación a eso, ¿no? Y llegar a algunos acuerdos para ver cuándo estrenaba él, cuándo estrenábamos nosotros, etcétera, ¿no? Sí, si no me equivoco es del 2001, 2002, Luca Vive. Por ahí anda. Luca Vive, Yo estaba sí, fue entrando al secundario. cuando Jorge fue nombrado presidente del Instituto Nacional de Cinematografía, del INCA, que ha hecho un laburo enorme como funcionario y muy bien, logró la autarquía para el instituto, cosas muy importantes, pero la película fue un poco fallida. Y bueno, eso, no me aprieten, chicos. No, bueno, en realidad apuntaba más que... Estás tratando de dar un cariño a la respuesta que te está costando. Se está poniendo coloradísimo, ¿entendés? Buscando, serpenteando entre las palabras para encontrarlo. Te voy a preguntar, fuera totalmente del tema, 2 segundos. Creo que has visto la película de Freddie Mercury. Sí. ¿Qué te pareció esa película o ¿cuál es tu visión de eso? Donde parece que hicieron totalmente angelado a un personaje que me parece que no lo era de esa manera. Obviamente sin saberlo yo, quizás en el caso de Lucas vos sí tengas más la data de cómo era el personaje, o su personaje o cómo era él en realidad. Pero esa película que me parece que va un poco por el lado de lo que estamos preguntando, tu visión. ¿Qué te pareció? La película de Mercury, recuerdo, la vi en un avión. Estaba volviendo un viaje en Europa y sí, era de las películas que estaban en ese momento y la vi y me gustó en el sentido que me entretuvo. Fue entretenimiento. Exactamente, de muy buena calidad, como el que hace Netflix hoy día, digo, pero que es entretenimiento, que no da un margen a la reflexión, o sea, tiene una factura extraordinaria. Tienen muchos recursos, está muy bien hecho, pero tiene esa cosa de lo que es el cine hollywoodense, por decirlo así, ¿no? Que apunta mucho más a entretener que a reflexionar, que a modificar algo en la vida de la gente, digamos, ¿no? Exactamente. Y bueno, y tienen el material, ¿no? Aparte de Luca había otros personajes. Después de que fallece Luca, con estos artistas que también sabían que tenían ustedes este material, ¿alguno se acercó a ustedes con no quiero que se vea esto? ¿Hay alguna, o sea, no me va a decir un nombre obviamente, pero hay una restricción sobre el material que tenían o no?
En ese momento, como siempre digo, es difícil acercarse desde la cinematografía al material musical, porque hay muchas cuestiones de derechos, de autores, de compositores, y cuando el artista fallece, vos sabés que los derechos perduran por 70 años, y hay como muchos viudos o viudas también. En ese momento había diferentes visiones sobre el tema, pero todos los músicos que trabajaron con Luca, que son todos grandes músicos, también vivieron esa muerte. Y la muerte, la verdad, uno frente a la muerte, cada quien la resuelve como puede, digo, ¿no? Y todas las maneras de resolverla son respetables, digo, ¿no? Porque generalmente frente a eso, que es la nada, de alguna manera, cada quien hace lo que puede. Digo. Correcto, Entonces sí. todas las posturas frente a eso, quiero, no quiero, son todas válidas, son todas válidas, o sea, porque tiene que ver con la subjetividad de un otro. Correcto. Bueno, yo en realidad mi pregunta sobre los registros anteriores de Luca apuntaba más no hacerlos tirar mierda, pero bueno, en realidad... Cosa que yo no hice. No, pero apuntaba a si ustedes sentían que de alguna manera le hicieron justicia al personaje. Va también para José Luis esto, ¿no? Que, yo creo, y ya que estamos, agradezco que hayan hecho estos registros, porque yo nací, por ejemplo, 2 meses antes de que Luca muera. Y siempre me gustó el rock argentino y fui llegando al personaje, pero quizás si sin estos registros yo hubiese pensado que Luca era lo que mostró Sin Condena, por ejemplo. Entonces, mi pregunta apuntaba a si ustedes sienten que hicieron algo que era necesario y que le haga justicia a Luca. Yo creo que el registro que hizo José Luis, por ejemplo, es un registro de una gran honestidad. Creo que lo que nosotros pusimos, me refiero a nosotros a cuanto a la película de Luca y a esta, fue también eso, mucha honestidad. O sea, mucha honestidad frente al personaje, frente al material, tratar de indagar verdaderamente por cuál era la verdad de la milanesa, por decirlo así. Y aparte es un personaje súper rico para investigarlo. Sí, y en este otro registro que hizo José Luis, démosle la palabra a él, creo que hay eso, hay una cosa muy, muy honesta, muy sana y muy amorosa y muy directa, que es lo que uno recibe. O sea, creo que cuando yo, por lo menos, que ya la vi muchas veces la película, me genera esa sensación de estar en el concierto en vivo, de que no hay un filtro, digamos, entre eso que sucedía. Y creo que eso es un gran logro de José Luis, haber podido plasmar eso casi sin filtro. José Luis. Sí, yo creo, bueno, coincido con todo lo que dice Aníbal y creo que la raíz de todo, y digo, no vi la película de Jorge Cosia, vi lo de Sin Condena, que coincido con todo lo que dijo Aníbal, digamos, y la diferenciación entre lo que es el entretenimiento y no me atrevería a decir una obra de arte, pero sí algo que está encarado más allá del entretenimiento, digamos, que trata de encontrar una esencia. Y siento que la clave, y es algo muy importante cuando haces documentales, es el acceso que tenés a la figura que estás retratando. Entonces, tanto el acceso que tuvo Rodrigo desde su amistad y su cercanía con Luca para poder hacer y plasmar después Luca, como el acceso que tuve yo con la cámara ese día cerca de Luca y prácticamente siendo Luca, entre comillas, el que iba guiando lo que íbamos grabando, es muy importante porque es lo que llegás que el tipo te abra las puertas, es como que se está abriendo él y te está mostrando él, no es la CNN que llega a hacerle una entrevista y lo sienta en un banco y pone las luces y le hace la toma. Entonces, creo que esa es la diferencia fundamental entre uno y otro tipo de registro, ¿no? Hay algo que está buenísimo y que quienes vean la película lo van a poder notar,
Recordamos que se va a estar proyectando el sábado con 2 funciones en el Cine York en Olivos. Después vamos a pasar bien la data, que la tiene ahí el Moro a mano. Que por ahí en la cabeza, en lo que uno tiene de cómo se debe estar preparando una banda para dar un show súper mega importante y las estrellas de rock y bla, 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 no hay nada más lejano que lo que se ve en el documental. En esta película que ustedes estrenaron, digo, se ve un Luca muy, quizá lo más cercano a, es que hay un tipo que le hace masajes en un momento, pero después de un tipo súper sencillo, común y corriente. Luca era la misma persona arriba y abajo del escenario. O sea, Luca no representaba un personaje, cosa que suelen hacer los artistas, entre comillas, cuando suben a un escenario. Luca era Luca y se brindaba al 100%. Y eso se siente mucho cuando vos lo ves, como decía antes, sin filtro, como decía José Luis, sin que sea una nota para CNN y te pongo la luz y te siento acá. Una manera de abrir su corazón, digamos, ¿no? Que es lo único que vale cuando vos vas a entregar una obra artística, es brindar con mucha honestidad aquello que tenés adentro. Sí, incluso él en una parte está dando una entrevista antes de salir al escenario, en que le preguntan si Sumo había perdido su esencia, no sé qué, y él da una respuesta también con respecto a eso, y que él era así, que siempre fue así, y que la banda no había perdido nada. La banda parece un caos absoluto. Digo, ese escenario es un caos, digo, pero en ese caos se genera una enorme creatividad, digo, y todos, gente muy distinta, pero muy amiga entre sí, y eso se nota mucho, no es como que estoy acá porque a mí me sirve para no sé qué, no, estoy acá porque me gusta esto que estoy haciendo, me gusta esto que está sonando, me entiendo con él, que si hablo de otra cosa capaz no me entiendo, pero en este punto estamos todos juntos creando. Eso es lo que sucede. Hay algo de lo que vos contás que José Luis te lo puede narrar mucho mejor porque él estuvo ahí, pero que la película creo retrata muy bien esto que vos decías del backstage y del camarín. No es muy común, no es nada común que el público tenga acceso a la trastienda de lo que está sucediendo. Y la trastienda de lo que está sucediendo es eso exactamente, lo que está sucediendo. O sea, gente que está esperando para salir al ruedo. Probablemente si uno entrara al vestuario de la selección el otro día, pasaría algo parecido. Que nada tiene que ver con cuando salen, cantan el himno, tienen que agarrar el pibe de la mano. Estás ahí esperando para ir a hacer lo tuyo. Y eso es muy lindo de ver. ¿Querés agregar algo, José Luis? Acá que, como bien decía Aníbal, vos estuviste ese día ahí. Invito a la gente a ver la película, pero realmente lo que se ve es ese, a veces como uno menciona en el fútbol, ¿no? El espíritu de amateurismo, pero con todo el respeto y con todo lo profundo que tiene esa palabra, ¿no? De amor, de amateur al arte que uno está haciendo, y eso es lo que se ve en los músicos y en los que rodean a la banda, tanto Timmy como los plomos, digo. O sea, hay una imagen que se ve un plomo juntando agua de una canilla para que en las botellas que van a tomar, ¿no? Uno después recuerda las bandas que llegan y piden botellas de Vian tener en el vestuario. Por eso, como decís vos, digamos, Sumo era la antítesis de todo eso, porque era una banda muy visceral, muy, muy apasionada, y eso es lo que la gente y los jóvenes en ese momento y a través de las décadas siguen valorando, ¿no? Y ahí también mencionaban sobre un comentario que hace Lucas sobre el machismo y demás en la película. Y también hay una reacción del público cuando sube Calamaro, que Lucas también tiene una respuesta que es bastante divertida de alguna manera. Luca tenía la virtud de poder poner en caja las cosas que estaban mal sin bajar línea, digamos, de que esto tiene que ser así, sino tratar de una manera didáctica y cercana y amistosa de hacerle comprender a la gente que están en el lugar equivocado, que eso no se hace, más allá de lo que uno pueda pensar de Calamaro en el día de hoy.
más allá de lo que uno puede pensar del Calamaro artista, más allá de las rivalidades futboleras de una banda y otra, y qué sé yo, simplemente le dice al público, chicos, está mal lo que están haciendo acá, no es así esto, no hay que agredir, no hay que ser violento, hay que respetar, pasa un poco por ahí. Moro, tenés ahí, estuvimos leyendo que apareció algún comentario ahí por la transmisión de YouTube, ¿lo tenés a mano? Sí, Noralia Pellegrino, que escribió: tengo 52 años, mi viejo que trabajaba en una compañía de sepelio se encargó del velorio de Luca y siempre me decía que nunca vio llorar a tanta gente desconsolada como en ese sepelio. Lo que debe haber sido ese momento. Fuerte. Muy fuerte. Le mandamos un abrazo, gracias por comentar y escuchar. Quiero preguntarte, José Luis, y también obviamente a vos, Aníbal, ¿qué les genera que gente les pida que proyecten Fuck You acá, que la proyecten allá? Porque bueno, se va armando ahí esto medio en boca, che, no sabés lo bueno que está la película. ¿Qué les genera eso? Que haya un ambiente y que estén diciendo quiero verlo acá, en mi barrio, no sé, hay un cine, en mi barrio hay un teatro. Bueno, primero una alegría enorme y como te decía, la gratificación de ver que el trabajo que hicimos llega a buen puerto, que es ni más ni menos que la gente, y la gente reunida en ese espacio sagrado, digamos, que es el cine, aunque el cine sea una pantalla de tela con unas sillas en un salón comedor de barrio. Digo, eso es un cine y es un evento social y es un evento muy importante en estos momentos donde se está bombardeando todo lo que es la cultura en todos sus estratos y hay una cultura del individualismo y hay una cultura del enriquecimiento y del dinero realmente voraz, feroz y muy dañina. Entonces todo lo que está pasando con la película es algo muy bueno, muy gratificante, y la gente se emociona y nosotros nos emocionamos acompañando la película y que pueda hacer este recorrido que es un poco como el recorrido de una banda de rock, ¿no? Está haciendo la película paso a paso y llegando a todos los públicos posibles. Acotando a eso, la construcción de una película es algo complejo, que lleva tiempo, y desde la producción al menos, es muy importante pensar qué vas a hacer con eso. O sea, ¿para qué lo haces? ¿A dónde va? ¿Cómo va? Si la vas a sacar en 200 salas, en 4, o qué. Con Luca nosotros decidimos esto un poco que decía José Luis. Era muy difícil pensar llevar al público del rock a una sala de cine porque no estaba acostumbrado. Pero nosotros sabíamos que había un público muy importante para esa película que estábamos haciendo. Entonces lo que había que hacer era llevar, si Mahoma no viene a la montaña, hay que llevarle la montaña a Mahoma. Lo importante no era hacer que la gente vaya a la sala de cine, sino hacer que la gente la vea. Cuando hicimos ese circuito de distribución, que hoy día se ve más seguido, pero que en ese 2007 era una novedad. Y era un circuito más similar a una gira de una banda de rock, digamos. Exactamente. Se proyectó en el Teatro Colegiales. Exactamente. El estreno fue. Nunca la proyectamos de manera tradicional en una sala de cine. Sí la hemos proyectado en salas de cine, como estamos haciendo con Fuck You, pero no de una manera tradicional. Y ahora estamos repitiendo un poco eso, que es muy gratificante. Es muy gratificante porque permite una gran comunión con el público y permite encontrarle el público al material, porque capaz vos la estrenás en una sala y está una semana y no tenés los recursos necesarios para promocionarla, que son muchos, lo que hace falta para promocionar un filme, y pasa sin pena ni gloria, y no porque no tenga un público. Y esta manera es muy gratificante y es muy lindo esto que vos decías, digo, la gente comunicándose y diciendo, che, ¿por qué no la traes a Chivilcoy? ¿O por qué no la llevan a Palomar? Que hay un cine acá en Palomar. Y así lo estamos haciendo un gran recorrido, o sea, la película va del Gomón a
a Wilde, Olivos. a Telan, a Olivos, a una universidad, y así vamos recorriendo y vamos yendo a todos lados, o sea, vamos con la montaña hacia el lugar, y eso es muy hermoso, la verdad que es muy hermoso. Y en el interior seguramente ya les va a llegar o ya les habrá llegado algún mensaje, che, proyectenla, no sé, en La Rioja, también va a pasar. Ya la hemos proyectado en Córdoba, la vamos a proyectar en Rosario, ya la hemos proyectado en Salta, vamos a ir a Chivilcoy, a Miramar, a todos lados, eso es un poco la idea, ¿no? Y también afuera, el 26 la pasamos en Montevideo, se va a pasar en Chile, probablemente, y por primera vez en Italia, en Berlín. Es un poco esa la vuelta, tratar de acercar el material a la gente. Nos hace muy felices además ver, y nos parece muy importante, que no sea una película para gente como nosotros, que tenemos algunos años y que vivimos eso y que sea una cuestión nostálgica, sino que la puedan ver los pibes, o sea, que puedan sentir el acto creativo cuando está sucediendo, que puedan entender de dónde vienen las cosas, que no perdamos nuestra identidad, que no nos dejemos robar nuestra identidad. Recién cuando remitías al circuito que hizo Luca en 2007, esa película, me acordaba también de una función que yo tengo un recuerdo hermoso, que es la que se hace en el Abasto, ahí en el Bafisi también, cuando nos frente en la al calle shopping, Carlos Gardel, sí, cuando nos convocaron para ese Bafisi, yo pedí que la película no se proyecte en sala, porque la sala no iba a contener al público, y había mucho público que la quería ver. Entonces le pedí a Wolf, que era el director del Bafisi en ese momento, que por favor pongamos una pantalla y que cerremos la calle Carlos Gardel y que la hagamos afuera. Y lo primero que me dijeron, no, van a romper todo, no se puede, no, eso está muy mal, ¿no? Y después accedieron, y cuando accedieron y vieron que no rompieron nada y que había miles y miles de personas en una sola función. Incluso la vimos sentados. En una sola función, me acuerdo que estaba el ministro de Cultura Lombardi, que vino él a poner la cara y a querer presentarla porque dijo, no, esto es, no me lo puedo perder, ¿no? Había estado también Andrea Prodan, habíamos hecho una gira muy grande y Andrea hacía algunos temas y charlábamos y estaba muy bonito eso también. Bueno, recordamos entonces, las funciones van a ser el sábado en el Cine York en Olivos. Moro, ¿tenés bien la data ahí? 2 funciones, 6:30 de la tarde y 9 de la noche. El ingreso es por orden de llegada. Como dijeron, el ingreso es gratuito. Todas las proyecciones serán gratuitas. Así que una nueva oportunidad para la gente que está por zona norte o gente que quiera acercarse ahí. Se toma el tren y llega fácil. Hermosa salida para un Día del Amigo también. Ténganlo en cuenta. Ha sido un honor, siempre es un gusto para nosotros hablar y recordar a Luca y tratar con gente que tan bien lo ha retratado y nos ha acercado ese recuerdo que en mi caso yo no he vivido y te repito tanto a vos como a José Luis, yo soy un agradecido de lo que han hecho ustedes con el recuerdo de él y con el personaje, porque hay un poco de esto que vos decías, ¿no? Esto de mostrarles a los pibes de dónde venimos, qué hubo antes y que, bueno, quién era Luca también. Así que muchas gracias. Espero que esas proyecciones también en el exterior sean... Quiero escuchar más adelante qué pasa en Italia, por ejemplo, con la producción. Así que si más adelante, cuando eso suceda, nos querés contar, nos quieren contar sobre la recepción y demás, yo creo que puede ser un flash bastante interesante. Así que bueno, desde acá les agradecemos por esta entrevista y felicitarlos también, queremos por el documental que han hecho, por la película. Bueno, muchísimas gracias por difundir el trabajo, y a los oyentes que nos sigan en Instagram, en el sitio fuckyou.elultimoshow, que es donde estamos anunciando toda la agenda de proyecciones por venir. Muchas gracias. Los agradecidos somos nosotros, porque a nosotros
esto que vos transmitís nos llena el alma. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y venimos con lo que resta del programa. Así es, ahí. Dieguito prepara una canción y continuamos después con más Circo Romano.